Hace 2 semanas empezamos una serie de estudios sobre el libro de Efesios, usando una pregunta como un lente para poder observar el libro de otra perspectiva. La Biblia es un libro con una profundidad interminable, una riqueza sin fin. 100 predicadores podrían predicar del mismo mensaje y hablarlo completamente diferente. Les damos el mismo texto y obviamente tendrían algunas cosas en común, pero serían mensajes totalmente diferentes. Y en esta ocasión he predicado yo y he enseñado el libro de Efesios en varias ocasiones. Estamos usando una pregunta para verlo de otra perspectiva. Una pregunta para usarlo como un lente para poder nosotros ver el libro de Efesios. Y esa pregunta es, ¿qué espera Dios de mí? Hemos visto hace 2 semanas que lo que Dios espera de mí es que seamos para la alabanza de su gloria. Y hace 1 semana, ¿qué espera Dios de mí? Que caminemos en esas buenas obras que Dios tiene preparado de antemano para cada uno de nosotros como hijos. Ahora vamos a ver Efesios el capítulo 2 y el versículo 11 al 22. Ahí vamos a concentrarnos si quieren abrir sus Biblias ahí. El versículo 11 comienza diciendo, por tanto, acordaos, en su Reina Valera. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos contestar? ¿Qué espera Dios de mí? En Efesios 2, 11 al 22. En resumen, ¿qué espera Dios de mí? Que no nos olvidemos. Es el lente que vamos a usar para observar estos versículos. Eso es, después de habernos exhortado el apóstol Pablo en el capítulo 1 y el capítulo 2 acerca de que seamos para su alabanza, acerca de que caminemos en esas obras, acerca de la salvación preciosa que tenemos en Cristo, ahora nos exhorta que debemos de recordar en una forma continua todas estas cosas, como un regalo divino de Dios. La Nueva Traducción Viviente, que es la que voy a usar principalmente el día de hoy, que es un poquito diferente que la Reina Valera, dice del versículo 11 en la traducción lo siguiente, empieza diciendo no olviden. Es otra manera de decirlo, pero es lo que he escogido hoy como el título, no olviden. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Que no nos olvidemos. ¿Alguna vez han escuchado la expresión que tiene una memoria como elefante? Se refiere a una persona que tiene una memoria, pero de nombres, de lugares, excelente. Y el hecho es que el elefante, científicamente hablando, tiene una gran capacidad en cuanto a su memoria. El animal, que se llama el elefante, puede recordar su pareja, puede recordar personas que fueron a visitarles, seres humanos, reconocerlos y correr hacia ellos tiempos después. Puede ubicar a su pareja en el lugar original donde estaban antes, como que va creando un mapa digital en su mente para poder llegar precisamente al lugar sin ningún mapa en la mano, obviamente, o GPS que usamos nosotros. Tiene una gran capacidad y eso es un cumplido cuando a alguien se le dice tiene memoria como un elefante. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros, los seres humanos, no tenemos una memoria como elefantes. No sé si le sucede a usted, pero yo frecuentemente pierdo cosas. Ahí no encuentro mis llaves y voy preguntando a todo el mundo, ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? Y eventualmente las encuentro a veces en mi propio bolsillo. O pierdo los lentes, ¿en dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Y estaban aquí arriba en mi cabeza. Así nos sucede todo y nos frustramos porque no podemos recordar en dónde dejamos algo. Ahora, eso no tiene una gran afectación a nuestras vidas, produce un poco de tensión y de frustración, pero no es una gran afectación negativa. Sin embargo, cuando nos olvidamos de nuestros beneficios y nuestras bendiciones espirituales en Cristo Jesús, sí tiene una afectación negativa para nuestras vidas. Si como seres humanos nos olvidamos cosas y nos afecta humanamente, no solamente llaves, otras cosas en el trabajo, en nuestras relaciones, y sí hay una afectación, esta afectación si nos olvidamos de las bendiciones y los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, nos afecta directamente en nuestro caminar y en nuestro agrado
para con Dios. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo, recuerden, o la Nueva Traducción Viviente, no olviden. Porque al olvidarnos, ¿qué es lo que sucede? Dejamos de ser agradecidos. Dejamos de apreciar aquello que tenemos en Cristo Jesús. Y al dejar de apreciar, al dejar de ser agradecidos, dejamos de actuar en una manera correspondiente a aquello que se nos ha dado en Cristo Jesús. Eso sucede en nuestras vidas cotidianas, en relaciones humanas, ¿no? Alguien ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, nos ha hecho varios favores y nos olvidamos con el tiempo y actuamos en una manera diferente con esa persona. En vez de ser agradecido, en vez de apreciar, nos distanciamos de esa persona y se nos pregunta, ¿qué está pasando ahí? Es que nos olvidamos de lo que hicieron por nosotros. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Con razón dice el salmista sobre el canto ese que escuchamos tan precioso el día de hoy: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, en el Salmo 103, versículo 2. Así que hoy vamos a decidir no olvidar al recordar los beneficios y bendiciones de Dios enumerados en estos versículos para alabanza de su nombre y para ser un pueblo agradecido y correspondiente con Dios, que ha sido tan bondadoso con nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? No olvidar. Ahora, en los versículos 11 al 22 tenemos ahí 7 contrastes para contestar 2 preguntas. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Para contestar una pregunta, ¿qué es lo que Dios espera de mí? 2 cosas. 1, que no nos olvidemos de aquello que éramos antes de Cristo. ¿Cómo éramos antes de Cristo? ¿Cuál era nuestra condición antes de Cristo? Y número 2, que recordemos, que no nos olvidemos lo que ahora somos en Cristo, porque al no olvidarnos de esas 2 cosas, nos afecta en una manera positiva para ser correspondiente con las bendiciones de Dios. 1, no debemos olvidar eso nunca, para que podamos nosotros caminar de una manera que agrada a Dios. En los versículos 11 al 20 tenemos 7 contrastes. Pero antes de entrar a 7 contrastes, me acuerdo que hace unos años, no, ni siquiera años, hubo en Facebook como una campaña para poner un antes y después de las fotos de nuestras vidas, ¿no? Poníamos una foto de 20 años atrás y una foto de lo que éramos, lo que somos ahora. Bueno, ríense un poco. Esta es una foto antes y después de Arturo Muro. La puse ahí para que vean que algún día sí tuve cabello. Ya no tengo cabello. Por eso le digo a los varones que tienen pelo largo, aprovechen porque después se desaparece la oportunidad. Pero también ese antes, cuando esa foto fue tomada, yo no era creyente todavía. Yo acepté a Cristo Jesús a los 21. El pelo largo no tiene nada que ver con ser creyente o no ser creyente. Pero en esa foto todavía yo no había aceptado a Cristo como Salvador. Obviamente la foto reciente es ya una foto ya actualizada. Entonces, un antes y después, y cada uno de ustedes tiene un antes y después. Puede ser que usted recibió a Cristo, reconoció a Jesús como Salvador a una edad muy temprana y es difícil recordar un antes porque fue a una edad tan temprana. Pero para la mayoría de nosotros que estamos aquí, sí podemos recordar el antes y el después. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo y cómo es ahora en Cristo? ¿Cuál era nuestra condición espiritual antes de Cristo y cuál es nuestra condición espiritual ahora en Cristo? Y eso es lo que no debemos de olvidar. Y al no olvidarlos, vamos a ser un pueblo agradecido y correspondiente con nuestro Dios. Ahora, los versículos 11 al 22 marcan 7 contrastes en cuanto a lo que éramos antes de Cristo y lo que ahora somos en Cristo, y los vamos a mencionar brevemente para que seamos un pueblo que no olvida, que es agradecido y que es correspondiente. Contraste número 1. No olviden que antes de Cristo estábamos excluidos de los planes
y las bendiciones especiales de Dios. Y número 2, recuerden que ahora en Cristo estamos o somos incluidos en los planes y bendiciones especiales de Dios. Así lo dice el versículo 11, que dice: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Aquí específicamente está hablando en el contexto de un grupo de personas que ya eran creyentes, pero que no eran judíos en la carne, llamado los gentiles en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Pero eran excluidos en el sentido que no eran parte de la historia de Dios tan especial. ¿Cómo se siente uno al ser excluido de algo? De no ser tomado en cuenta, de ser excluido de alguna actividad. No se siente uno nada bien, ¿no? Como cuando llegamos, si pueden acordar, cuando llegaron quizás a una clase o llegaron a un grado académico en donde eran los nuevos y todos los demás se conocían. Yo no me acuerdo muy bien, pero cuando yo llegué a los Estados Unidos a una edad muy temprana, obviamente llegué como el nuevo completamente. Nuevo al país, ni hablaba inglés. Entonces me sentí un poco raro. Y se repitió la historia cuando llevé a mi hijo a primero de primaria, porque se unió a un grupo en donde todos los del grupo habían estado en preescolar los 3 años y él era el nuevo. Y uno como que sufre un poquito cuando es el nuevo porque se siente excluido, no tomado en cuenta. Y cuando uno en una actividad es excluido, no tomado en cuenta, ignorado, nos afecta. Nos sentimos el bicho raro. Quizás lo experimentaron ustedes o sus hijos. Y si no lo han experimentado, probablemente en alguna ocasión en su vida sí lo van a experimentar. En los tiempos del Nuevo Testamento, así trataban los judíos a aquellos que no eran judíos. De acuerdo a la segunda parte del versículo 11, eran llamados paganos incircuncisos. Qué palabra, ¿no? Oye tú, pagano incircunciso. ¿Cómo se sentiría uno si viene conmigo? Hola, me llamo Arturo. Y él me dice: hola, pagano incircunciso. Dice: por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, arrogantes, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no el corazón. Arrogantes, menospreciaban a los que no eran judíos. En una ocasión hicimos una dinámica en una casa de oración que tenía en nuestra casa cuando vivíamos en Estrella del Sur. Entonces decidimos los primeros 5 o 7 que llegamos temprano a ese estudio a propósito ignorar y no hablarles a los que llegaban tarde. Entonces así, los 5 o 7 estaban hablando, llegaba uno, se sentaba, nadie le dirigía la palabra, nadie lo veía, seguíamos hablando entre los 5 o 7 originales. Llegaba el segundo y así sucesivamente pasó con unos 5 o 7 cuando yo pausé y dije: muy bien, ustedes que llegaron recientemente, ¿cómo se sintieron cuando no les hablamos ni los miramos? Pensamos que era un castigo porque llegamos tarde, pastor. No, realmente no sabíamos, no nos sentimos tan bien. Y así es cuando no somos incluidos y somos excluidos. Sufrimos ese aparente rechazo. Antes de Cristo no estábamos incluidos en los planes y las bendiciones de Dios. Es cierto, muchos probablemente lo ignoraban, ni lo sabían. Y si lo sabían, ni le daban importancia. Pero el hecho es, estaban excluidos. Aparentemente no les afectaba mucho, pero al estar excluido de los planes y bendiciones de Dios, estamos hablando de algo muy importante de nuestro destino espiritual en la eternidad, aunque no lo sepas. Así eras antes de Cristo, excluido. Pero ahora en Cristo somos incluidos. Y dice Juan el capítulo 15, versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, no es obligado en informarle. Pero os he llamado, Jesús dice a los apóstoles, amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nos incluye en la práctica, nos incluye en los planes, nos incluye, no nos ignora, nos toma en cuenta. Y eso es algo precioso, es un privilegio que tenemos nosotros solamente en Cristo Jesús. ¿No pueden decir amén a eso? Amén. Están incluidos en los planes divinos de Dios. No solamente los que tenemos plasmados en las Sagradas Escrituras que podemos conocer, sino esos planes divinos que Él soberanamente
ha diseñado que quizás nosotros no estamos enterados, pero nos ha incluido en el plan. Somos parte del plan de Dios para este mundo y para toda la eternidad. ¡Wow! Imagínense ustedes si el rey de un país, ahora que ha habido un cambio en Inglaterra, que ya no es una reina, es un rey, viene a ti como ciudadano de Inglaterra y viene a ti y te empieza a platicar, mira, vamos a hacer lo siguiente, y te voy a decir lo que vamos a hacer aquí, esto es un problema, y te incluye en la conversación. ¿Cómo te sentirías? Wow, privilegiado, ¿no? El rey me está hablando, el rey me está incluyendo, el rey me está tomando en cuenta. Bueno, así es Dios con nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos incluidos en sus planes. Contraste número 2. No debemos olvidar que antes estábamos separados de Cristo y ahora estamos unidos a Él. Versículo 12, la segunda parte. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. Y como consecuencia de vivir apartados de Cristo, experimentaron dos cosas en ese mismo texto. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Dos cosas. La primera quizás no nos interesa tanto, porque ¿quién es ciudadano de Israel hoy en día? Una minoría muy pequeña. Pero en aquellos días ser ciudadano de Israel era ser parte del pueblo especial de Dios. Puede ser que no es de mucha importancia para nosotros hoy, pero para aquellos en el Nuevo Testamento sí lo era, porque era el pueblo escogido de Dios. Estaba estableciendo su iglesia, pero todavía estaba el pueblo de Israel. Y había menosprecio para aquellos que no eran ciudadanos de Israel. Pero lo más importante es, como segunda consecuencia, no conocían las promesas de Dios. No conocían la palabra de Dios. Y por lo tanto no tenían la seguridad y la fortaleza que vienen de las bendiciones y de las promesas de Dios. Estaban ajenos a eso. Entonces les faltaba a su vida mucho que Dios había diseñado para ellos en cuanto a propósitos, en cuanto a calidad de vida. Les faltaba mucho. No podían gozar de esa fortaleza, de esa seguridad que nos da las promesas y la palabra de Dios, porque no las conocían antes de Cristo. Antes de Cristo, yo creo que yo sabía algo un poquito acerca de la Biblia, que había una Biblia, que había un Antiguo y Nuevo Testamento, algunas promesas que habían quedado por ahí, pero realmente no conocía la profundidad de la palabra de Dios. Me acuerdo de ese primer año cuando conocí a Cristo, de empaparme el Antiguo y Nuevo Testamento, ese primer amor que muchos de ustedes tuvieron para conocer todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, que da seguridad y da fortaleza. Contraste número 3. No debemos de olvidar que antes no teníamos una esperanza de vida eterna y ahora tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Dice el versículo 12 en la última parte: ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús, en paréntesis, con una esperanza viva. Ahora viven en un mundo con Dios. Ahora, ¿qué diferencia hace en vivir en un mundo sin Dios y sin esperanza y vivir en un mundo con Dios y con esperanza? Solamente tenemos que preguntarnos cómo enfrentamos nosotros la vida, especialmente en las tormentas más negras, en las olas más grandes, en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Cómo enfrentábamos esa situación antes de Cristo y cómo las enfrentamos ahora. La peor situación quizás que podemos enfrentar es la muerte de un ser querido, ese aguijón del cual se habla en 1 Corintios 15. Todos vamos a pasar por eso, pero qué duro golpea, qué dolor tan profundo ocasiona la muerte de un ser querido. Y no me puedo imaginar enfrentar eso sin Cristo. Cuando no hay esperanza de vida eterna, ¿cómo podemos consolar a la persona, a la familia, acerca de su ser querido? Ya murió, ya se va a convertir en cenizas y quién sabe dónde fue. No da mucho consuelo, mucha fortaleza ahí. Pero en Cristo Jesús hay una esperanza viva, una esperanza nueva. Además de tener una esperanza en Dios en esta vida, podemos tener una esperanza de salvación, de perdón de pecado y la garantía de estar con Dios para siempre, porque Él nos promete eso. Nadie los separará de mi mano,
dijo Jesús en Juan capítulo 10. Dice 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Contraste número 4. No debemos olvidar que antes estábamos lejos de Dios y ahora estamos cerca de Dios. Versículo 13. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueran acercados por medio de la sangre de Cristo. Ahora, Dios está siempre con nosotros. Dios está cerca de nosotros todo el tiempo. Dios está en todo lugar, es omnipresente. Somos los seres humanos los que nos hemos distanciado, alejados de Dios. No Dios de nosotros, nosotros debido a nuestros pecados de Dios. El estar lejos de alguien significa distanciamiento, no necesariamente el geográfico, sino cuando no andamos bien en una relación importante para nosotros, hay distanciamiento. Y cuando hay distanciamiento, eso produce a la larga enfriamiento, falta de comunión. ¿Y cómo eso nos afecta? Cuando hemos tenido algún problema en la vida con alguna persona importante y cercana para nosotros, y debido a algo que no pudimos resolver, nos distanciamos, se enfrió la relación y perdimos todo aquello que teníamos antes, el gozo, la alegría, compañerismo, comunión. Se siente feo. Y así era el ser humano, así éramos nosotros antes de Cristo, distanciados, enfriados en cuanto a nuestra relación para con Dios. El estar lejos de Dios no solamente nos roba de gozo y de paz en esta vida como en una relación humana que no está arreglada, sino tiene consecuencias, implicaciones eternas. Y así estábamos antes de Cristo, distanciados, enfriados. Sin embargo, ahora por los méritos de Cristo, Él nos ha acercado a Dios para gozarnos de una comunión plena, porque Él ya ha perdonado nuestros pecados y podemos entonces tener algo que se llama paz. Paz y paz para con Dios y paz y el Dios de paz con nosotros. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si levantamos nuestras oraciones y súplicas a Dios con acción de gracias cuando estamos preocupados y ansiosos, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Si nos concentramos y pensamos en aquello que es bueno, agradable, Filipenses capítulo 4, el Dios de paz estará con nosotros. Entonces, podemos experimentar ahora en Cristo algo que no podíamos experimentar antes de Cristo, eso que se llama paz. Y así lo dice el versículo 14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Contraste número 5. No debemos olvidar que antes éramos enemigos y ahora somos reconciliados y somos amigos. Dice el versículo 15, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Trajo paz entre judíos y no judíos creyentes. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Y eso lo hizo en relación a los creyentes en Cristo Jesús que venían de la fe judía y aquellos que estaban recibiendo a Jesús sin ser judíos. Eso es cierto. Hizo de esos dos grupos un solo grupo que se llama la iglesia, compuesto de hombres y mujeres sin distinción, sin acepción de personas, tanto judíos como no judíos. Pero aparte de eso, incluido en esta reconciliación es la reconciliación individual de uno que no está en Cristo con aquel que está en Cristo. Porque si antes éramos enemigos, para acercarnos tenía que haber puesto Dios una reconciliación. En los días de Jesús había enemistad entre los judíos y no judíos. En cierta manera,
todavía hay cierta hostilidad hacia los judíos. El día de hoy nada más tienen que visitar el Museo del Holocausto en Jerusalén para darse cuenta uno de todo lo que sucedió. Todavía me conmueve aquella memoria de aquella visita que hice a ese museo en los años 2012 y 2013. No pude contener las lágrimas. Mucha hostilidad. Pero también en aquellos días de nuestro Señor Jesucristo, Nuevo Testamento, los judíos trataban a los no judíos como personas no gratas, como literalmente perros. La palabra perro para nosotros representa una mascota, un miembro de nuestra familia, así los queremos a nuestras mascotas. Perros, yo sé que algunos tienen gatos, ¿no? Pero estamos hablando de perros aquí. No de menosprecio, pero en antiguo Israel, el ser llamado perro era un término de menosprecio, porque los perros en aquellos días no eran mascotas como las nuestras, se referían a sabuesos sedientes de sangre que viajaban en manadas devorando todo lo que estaba en su camino. Y los israelitas frecuentemente se referían en aquellos días a los que no eran judíos, no habían sido circuncidados, se referían a ellos como perros, porque ceremonialmente no estaban limpios. Qué feo, ¿no? Habíamos visto que los llamaron incircuncisos. Ahora imagínense, yo me presento en aquellos días y digo, yo soy Arturo, y la otra persona dice, tú eres un perro. No sería algo muy agradable hoy, y era súper desagradable en los tiempos del Nuevo Testamento. Y esa separación y ese menosprecio puede afectarnos, pero la hostilidad que hay entre el hombre natural y Dios nos afecta para toda la eternidad. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, así éramos sin Cristo, si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, antes de Cristo enemigo, ahora amigo, porque fuimos reconciliados a Dios por Cristo Jesús. La relación se había reparado. El velo se rompió de arriba para abajo para que pueda ver de nuevo esa relación que Dios había diseñado para nosotros. Contraste número 6. No debemos olvidar que antes no teníamos acceso a Dios y ahora tenemos acceso a Dios por medio de Cristo. Versículo 18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Dios hizo por nosotros. Ahora en Cristo nos da un acceso que no teníamos antes de Cristo. El tener acceso a una persona de riqueza, de influencia y de poder es algo que muchos buscan en esta vida, porque buscamos una manera de mejorar nuestra posición, nuestro salario, nuestra influencia propia, y aliarse con una persona que nos da acceso a esa mayor riqueza, a ese mayor poder, a esa mayor influencia, es muy atractivo. Sin embargo, en Cristo tenemos acceso a una persona que está sobre todo. Es el que tiene todo el poder, toda la riqueza y toda la influencia. ¿Cómo nos sentimos en esta vida cuando se nos da un acceso especial a algo que nosotros valoramos? En la noche, cuando estamos aquí en Conexión, una dama amablemente me donó 4 boletos al juego de la UDLA contra el TEC de Monterrey, Aztecas contra los Borregos, el próximo sábado, aquí, no en el Templo del Dolor, eso es la UDLA, no me acuerdo cómo se llama este estadio que está cerca de nosotros. Y me sentí, wow, alguien me regaló eso, voy a poder entrar al juego. Wow, me sentí bien, ¿no? Me sentí bien. ¿Qué tal varones que están aquí presentes? Yo sé que algunas mujeres también son fanáticas del fútbol. Si alguien les da un pase especial para el final del Mundial en noviembre, con el boleto pagado a Europa, se sentiría, wow, qué privilegio, qué bendición. O jóvenes que están aquí presentes, que tienen algún artista, cantante favorito o grupo favorito, si alguien les diera un pase de acceso, no solamente para asistir al concierto en primera fila, sino para poder ir atrás y conocer y saludar la mano del artista, de la cantante o del grupo. ¡Wow! ¡Qué privilegio!
Ahora piensen por un momento quién nos está dando acceso y a qué tipo de acceso tenemos. Por Cristo Jesús tenemos acceso a Dios. No hay nadie como Él. No compara con ninguna persona de riqueza, influencia y poder en este mundo. No compara con ningún acceso especial que alguien nos puede conceder en este mundo terrenal. Quizás antes de Cristo no extrañábamos el no tener acceso a Dios porque no sabía ni que había un Dios. Pero ahora que estamos en Cristo podemos reconocer, podemos recordar, podemos apreciar, viendo para atrás lo que no teníamos, pero ahora lo que sí tenemos en Cristo Jesús. Tenemos acceso a Dios por medio de la oración. Dios nos da un pase especial, una invitación especial para que nos acerquemos a Él. Directamente, dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente, con confianza al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro o en el momento oportuno. Contraste número 7. No debemos de olvidar que antes éramos extranjeros y ahora tenemos una ciudadanía celestial. Dice el versículo 19. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios por adopción. Wow. Yo tengo 3 ciudadanías. La de nacimiento, soy cubano. La de naturalización, americano, Estados Unidos. Bueno, puedo poner 4, ¿no? La de cariño, la mexicana. Porque no soy ciudadano mexicano todavía. Es una larga historia por la cual todavía no tengo ese privilegio. Tengo mi residencia permanente, gracias a Dios. Mi green card. Todos que buscan un green card allá, bueno, yo tengo mi green card aquí. Pero sobre todo, soy ciudadano del cielo. Y esa es la ciudadanía que me da más privilegios. Esa es la ciudadanía eterna que nadie me puede quitar. Antes de Cristo éramos extranjeros, ahora en Cristo somos ciudadanos, con todos los privilegios y también obligaciones. Cada vez que hay votaciones aquí en México, yo les exhorto como mexicanos que cumplen con su deber cívico y su privilegio como ciudadanos de votar por el partido o el candidato de su preferencia de acuerdo a su conciencia. Es un privilegio que tienen como ciudadanos mexicanos que yo no tengo. Yo no puedo votar aquí. Puedo votar en Cuba. Bueno, si hay votaciones, ¿no? Y estamos en transmisión abierta, imagínense. Bueno, no puedo votar ahí. Tenemos el privilegio de ser ciudadanos del cielo. No debemos olvidar que nosotros tenemos una casa espiritual que está fundamentada sobre la piedra angular que es Cristo Jesús y sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Dice ahí el versículo 20. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos incluidos en ese edificio. En otras palabras, nuestro fundamento sólido es la palabra de Dios, en donde encontramos los relatos y las enseñanzas de Jesús, los apóstoles y los profetas, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y esa palabra se convierte en nuestra autoridad y guía. Esa palabra, de acuerdo a Pablo, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra que Él tiene preparado para nosotros. Cuidémonos, por lo tanto, como ciudadanos del cielo, así como se cuidan en México como ciudadanos de México, que se hagan las cosas de acuerdo a la Constitución mexicana, que se hagan las cosas de acuerdo a la ley mexicana. Superior a todo eso está la ciudadanía de Israel, y como creyentes asegurémonos que todo se hace de acuerdo a la Constitución de Dios, que se llama la palabra de Dios, de acuerdo a las leyes y voluntad de Dios. Cuidémonos de
doctrinas y filosofías y palabras de hombres que tratan de desviarnos y glorificar al hombre y no a Dios. Hoy en día sobreabundan cosas así a través de los medios de comunicación, el famoso YouTube, las redes sociales y también el Internet. Cuiden lo que ustedes ven, cuídense de lo que ustedes escuchan, cuiden lo que ven y escuchan sus hijos, porque hay mucha basura que se menciona y se enseña y se predica en nombre de Dios que no está de acuerdo con la constitución de Dios, que se llama la palabra de Dios. Como ciudadanos tenemos el privilegio de ciudadanía, pero también la obligación de ciudadanía. Nuestro filtro principal para discernir lo que es verdadero precisamente es la palabra de Dios, no la palabra del hombre, porque Dios no va a contradecir su palabra. Si escuchan algo que va en contra de la revelación de Dios, aguas. Sobre este fundamento es nuestra responsabilidad construir nuestras vidas y también el edificio de Dios llamado su iglesia. Versículo 22. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En conclusión, ¿qué es lo que Dios espera de mí? No olvidar. No olvidar ¿qué? Lo que éramos antes de Cristo y lo que ahora por medio de Cristo somos en Él. El privilegio de ser llamados hijos de Dios. No por ninguna obra que hemos hecho, ninguna obra de la carne, sino por el Espíritu Santo de Dios. No olvidar. En nuestra casa, en la escalera entre la planta baja y el primer piso, tenemos lo que llamamos el muro, no, yo me llamo Arturo Muro, ¿no? El muro de recuerdos, una pared de memorias. Y ahí están las fotos de toda la familia, de aquellos que ya no están con nosotros en el sentido físicamente, ya fallecieron, aquellos que están viviendo lejos y los que están cerca de nosotros. Y cada día, al subir y bajar esas escaleras, los veo ahí en cara. Yo no sé si a ustedes les pasa de vez en cuando que a través de los años, ya que una persona querida ha fallecido, empezamos a perder noción de cómo era el rostro de ese ser querido. Bueno, yo los tengo en mi mente cada día, cuando subo y cuando bajo las escaleras, porque quiero recordar, no quiero olvidar a esos seres queridos. Quiero que sean una parte de mi vida, aunque ya no estén, a través de la huella y el legado que me dejaron. A propósito, algo para recordar, para no olvidarlos. En una forma semejante, para no olvidar lo que éramos antes de Cristo, lo que ahora somos en Cristo, los privilegios que tenemos ahora en Cristo, tenemos que hacer algo para recordar. Porque si no, como seres humanos, no siendo elefantes, tenemos la tendencia de olvidarnos. Y si nos olvidamos, dejamos de ser agradecidos. Y si dejamos de ser agradecidos, empezamos a faltar en nuestra correspondencia a aquello que nos dio Dios en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué es lo que Dios espera de mí? No olvidar. Usen la palabra de Dios porque no tenemos fotos, pero van creando una foto en su mente, un cuadro de lo que Dios ha hecho en ustedes y lo que son ahora en Cristo Jesús, para no olvidar los beneficios y las bendiciones de Dios, para así alabar su santo nombre y caminar en las obras que Él tiene preparado para nosotros. Para no olvidar, hay que recordar. Así que hagan lo que sea necesario para tener en mente siempre lo que eran y lo que ahora son en Cristo Jesús. No lo olviden, porque al recordar van a ser agradecidos. Y cuando tienen un corazón agradecido, su actitud para con Dios y lo que hacen para Dios va a ser muy diferente que si se olvidan. Porque cuando nos olvidamos de personas empezamos a actuar diferente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado personalmente en su persona o en cuanto a sus hijos. Hay una tendencia en los hijos adolescentes que cuando salen de prepa y van a la universidad, especialmente si van lejos de Puebla, que se empiezan a olvidar
de todo aquello que se les enseñó, de todo aquello que sus padres modelaron en vida en la casa, y empiezan a probar las aguas. Entonces, ¿qué tan importante es para nuestra juventud cuando salgan de la casa para estudiar lejos o para vivir separados en algún lugar? Recordar, no olvidar aquello que aprendieron en casa, la educación en casa, pero especialmente lo que aprendieron, lo que aceptaron y lo que creyeron en Cristo Jesús. Y eso no solamente es cierto para adolescentes que salgan de su casa o adultos que salen a trabajar en otra ciudad, sino para cada uno de nosotros. Es necesario no olvidar, porque al recordar seremos agradecidos, y al ser agradecidos corresponderemos en lo que Dios espera de mí. No olvidar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado para tener una esperanza nueva, una vida nueva. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que éramos sin Cristo, nuestra condición espiritual, nos amaste y por fe en Cristo Jesús nos has incluido en esto que se llama tu casa, tu edificio, tu familia, la iglesia, como tus hijos adoptados. Gracias, Señor. No nos dejes olvidar los beneficios y las bendiciones que tenemos en ti, para que podamos ser un pueblo agradecido y corresponder al actuar de acuerdo a lo que ahora somos en Cristo Jesús. De tal manera que cuando salgamos de aquí y lleguemos a nuestros hogares, lleguemos a nuestros trabajos el día de mañana o el día de hoy, a nuestras escuelas para los jóvenes y los niños, que al estar ahí no nos olvidemos, recordemos continuamente lo que éramos y lo que ahora somos. Representantes, embajadores tuyos de reconciliación. Así que a ti sea la gloria.